buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Bueno, estamos ya en el nuevo año, estamos de frente a lo que viene, como somos los guatemaltecos que pues siempre estamos preparados para seguir luchando por este país, para seguir trabajando muy duramente para sacarlo adelante. Hemos pasado un periodo de fiestas en el cual pues hubo tiempo de reconciliación, tiempo de reflexión, tiempo de análisis y ahora estamos preparados para seguir el camino hacia una Guatemala mejor. El tema que vamos a tocar hoy es importante y es un momento muy adecuado para hablarlo sobre él, porque pues al empezar el año y ver qué vamos a hacer, tenemos que hacer algunos lineamientos. Por ejemplo, está aquel dicho que dice que para vivir en paz tenemos que prepararnos para la guerra. Suena un poquito tal vez demasiado amplio, pero el tema que yo quiero tocar está relacionado con un problema que desgraciadamente azota a la mayor parte de la familia guatemalteca. Yo creo que es muy difícil en este momento encontrar una persona que no haya tenido un amigo, un pariente, un conocido o haya oído el caso de alguien que haya sido víctima del flagelo de las extorsiones. Esa presión lamentable que ha venido sucediendo, que se ha venido incrementando y que pareciera ser incontenible en este momento. Y por lo tanto yo creo que algo que sí es fundamental, es una acción muy positiva, que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de extorsión y sobre todo, cómo podemos manejar estas situaciones para solventarlas de una forma adecuada. Para hablar de temas de seguridad es fundamental hacerlo con personas que saben, que conocen el tema y por eso pues hoy tengo el gran gusto de que me acompañe el coronel en situación de retiro Hugo Samuel Morales. Él es un licenciado en Administración de Empresas, fundador, editor y columnista de la revista Seguridad y Defensa y actualmente asesor en consultoría en el área de seguridad. Bienvenido, coronel. Gracias, muchas gracias de que esté con nosotros. Y el licenciado Rudy Tum Arriaga. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con estudios de maestría en Seguridad y estudios de Planificación en Defensa en Washington y Seguridad en Taiwán. Obviamente, pues muchas gracias por estar con nosotros, distinguidos amigos, invitados. Y yo en la introducción mencionaba el hecho de que la sociedad guatemalteca desafortunadamente el año anterior y los años pues antes de ello ha venido siendo sujeto cada vez más del azote de la extorsión. Yo diría que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, es difícil que no conozcamos un caso de extorsiones, ¿verdad? Ahora yo quisiera, para empezar a hablar directamente, coronel, cuando hablamos de extorsión, ¿cómo se define una extorsión? ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es su parte legislativa? ¿Cómo lo contemplan nuestras leyes? El Código Penal guatemalteco define y tipifica de una vez el delito, que básicamente y en términos sencillos es el hecho de que una persona a través del miedo, de la amenaza, pretende obtener algún beneficio, principalmente económico, de un ciudadano cualquiera. En términos generales, la pena está, si mal no recuerdo, está entre 1 y 6 años, lo que imponen las leyes guatemaltecas actualmente. Claro, y lo que sucede, coronel, ¿verdad?, es que hay tantas formas en que estas extorsiones ahora suceden. Rudy, por ejemplo, se menciona por diferentes fuentes, diferentes orígenes de donde viene la información, que el impacto que tiene sobre la economía nacional es muy grande. Se habla de muchos millones de quetzales en los cuales pues estas extorsionistas logran golpear a la sociedad. Ahora, por ejemplo, Rudy, ¿cuáles son los casos más claros o las formas de extorsión que más estamos visualizando actualmente? Bueno, doctor, yo en lo personal pienso que la extorsión es un fenómeno criminal que ha crecido de tal manera que hoy nos enfrentamos a múltiples, variadas formas de extorsión. En este momento pensemos que la extorsión se ha generalizado y en estos últimos años la extorsión se está realizando en el caso de las residencias, se está realizando en el caso
de los, en el caso de los buses, en el caso de los negocios. Entonces hoy estamos enfrentándonos, diría yo, a un fenómeno criminal que es mucho más complejo y que tiene muchos tentáculos como consecuencia de que ha crecido, digamos, la actividad esta en la medida que ha sido imposible para el Estado, para los gobiernos enfrentar el fenómeno. Sí, yo creo, ¿verdad?, que es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? Uno de aquellas medusas que tienen tantas cabezas o tentáculos que verdaderamente nos lastiman muy fuertemente. Yo estoy seguro que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, como le digo, desafortunadamente han tenido que verse azotados por este tipo de circunstancia. Yo tuve la oportunidad, coronel, de ver una revista en la que ustedes publicaban, y ahí se definían, digamos, por ejemplo, cómo es que funciona la extorsión, ¿verdad? Usted hablaba de la intimidación y las formas como se logra esta intimidación. ¿Cuáles serían los elementos objetivos de esta metodología de intimidar que están usando los delincuentes actualmente? Bueno, en primer lugar, doctor, está lograr el impacto. Primero, establecer una comunicación con la persona a la cual se está eligiendo como víctima. A ese caso me refiero lograr contactarlo a través de un medio escrito, porque la intimidación no se da únicamente a través del teléfono, también hay manuscritos o mecanografiados en donde el delincuente viene y le dice a la víctima que la conoce, que sabe de su familia, que sabe de su trabajo, que sabe de su hogar. Cuando la víctima ya está recibiendo ese impacto, lógicamente existe un temor. Ese temor básicamente es lo que el delincuente está pretendiendo, que la persona se intimide y lograr su objetivo. Cuando ya logró su objetivo de captar su atención, de establecer el miedo, entonces viene ya el proceso de la exigencia, que regularmente es dinero. Regularmente es dinero. Actualmente hay cifras que dicen que va de 75,000 quetzales hasta 1,000 quetzales. Pues. Entonces hay una variante. Las personas más aviesas vienen y comienzan a negociar. Lógicamente cuando le hablan de una intimidación, pues las personas sienten miedo, pero yo básicamente el problema lo encuentro en dos aspectos. Uno, de que esto ya es un negocio, prácticamente para muchas personas delincuentes esto ya es un negocio y pretenden de que obtener la mayor ventaja posible. Claro. Pero por otro lado también tenemos el tema del gobierno. El tema del gobierno no ha tomado acciones suficientes precisamente para minimizar este hecho, a pesar de que no es una situación nueva. Claro, mire, yo creo que la parte esta fundamental de lo que usted ha hablado, de la parte del impacto, esa es una parte muy importante, porque verdaderamente la primera sensación en esta sociedad violenta en la que desafortunadamente pues estamos viviendo, la estabilidad familiar se ve tremendamente afectada por el impacto de que algo está amenazando a la familia, a los hijos, a la esposa, y yo creo que es la parte que tal vez vamos a entrarle un poquito en el próximo segmento, a decidir, bueno, de qué se trata este impacto y cómo lo logramos manejar. Vamos a un corte y volvemos en un momento con más Acción Positiva.